Buen día, espero estén súper bien. Esta vez vamos a hacer un problema de probabilidad simple que salió en el examen de admisión a la Universidad de Antioquia en el 2021-1 y dice así. En una caja opaca, Alejandro introduce 6 fichas idénticas en forma y tamaño. ¿Sí? Entonces son 6 fichas idénticas en forma y tamaño, pero marcadas con los números del 1 al 6. Las fichas que Alejandro metió en la caja están marcadas del 1 al 6. Si Alejandro saca dos fichas al mismo tiempo, si él saca dos fichas al mismo tiempo, entonces nos preguntan la probabilidad de que la diferencia entre los valores de las fichas sea 1 es la probabilidad de que la diferencia entre las fichas, entre los valores de las fichas, sea de 1 es, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que recordar acá? Fórmula de la probabilidad simple. Pero antes de eso podríamos preguntarnos, bueno, ¿y por qué es viable hablar de probabilidad simple? ¿Cierto? Porque la probabilidad simple es funcional para este problema. Por una razón bien importante, y es que nos dicen que las 6 fichas son idénticas en forma y tamaño, ¿sí? O sea que el experimento que se está realizando, que es meter la mano y sacar la ficha, podríamos decirlo que siempre se hace en las mismas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Que son 6 fichas y que las fichas son iguales e idénticas y que yo no puedo ver dentro de la caja porque la caja es opaca. Ahí donde el experimento siempre se hace, digamos que bajo las mismas condiciones, yo puedo hablar de una probabilidad simple, ¿sí? Eso es como pues, una teoría ahí súper rápida, pero básicamente en el examen de la Antioquia, si sale probabilidad, pues sale probabilidad simple, ¿sí? Aunque pues digamos que siendo más rigurosos uno podría hablar que eso es una probabilidad condicionada, pero eso no es lo importante. Lo importante es saber entender el problema y aplicar la ecuación, ¿sí? Entonces vamos a simbolizar que la probabilidad de cierto evento lo vamos a llamar A1, estos son matemáticas, probabilidad de un evento. ¿Cuál es el evento o el experimento? Meter las manos a la caja y sacar alguna ficha del 1 al 6. Ya ese es el experimento. Es igual al número de casos favorables dividido el número de casos totales. Por ejemplo, yo tiro un dado. El número de casos totales son 6 en los que el dado puede caer. ¿Por qué? Porque los dados están marcados del 1 al 6. Ahora, si me preguntan cuál es la probabilidad de que al lanzar el dado el resultado sea 2, del 1 al 6 solo se encuentra el 2 una vez. O sea que el mi número de casos favorables en ese evento, que es lanzar un dado y que sea 2, el resultado es 1, porque solo hay un 2 del 1 al 6. Y el número de casos totales es 6, o sea que la probabilidad de yo tirar un dado y sacar 2 es de un sexto. Ahora, por ejemplo, si nos dicen cuál es la probabilidad de al yo lanzar un dado sacar un número par, entonces miremos cuáles son los números pares del 1 al 6. 2, 4, 6. Bueno, entonces tengo 3 casos favorables sobre 6 casos totales. Entonces la probabilidad de que yo al tirar un dado me salga un número par es de 3 dividido 6, 3 sextos o un medio del 50%, ¿sí? O en la mitad. Básicamente eso es lo que me indica esta formulita. Entonces, para yo entender los problemas que tengo que identificar, ¿cuál es el experimento o cuál es el evento? ¿Cuál es A? ¿Cuál es el evento?
cuáles son mis casos favorables en ese evento y cuáles son los casos totales de ese evento, ¿sí? Entonces vamos a pensar en nuestro evento. El evento es: Alejandro saca una ficha de la caja opaca. Ese es el evento, ¿sí? Entonces tenemos que pensar en dos cosas. Tenemos que pensar en identificar casos favorables, o sea, los que me convienen a mí según el problema, y casos totales, es decir, todos los casos que se pueden dar. ¿Qué es lo que me dice a mí el problema? La probabilidad de que la diferencia entre los valores de las fichas sea de 1, ¿sí? Entonces podríamos nosotros pensar que el evento de nosotros es que sacar dos fichas seguidas, ¿sí? Porque nos dicen, si Alejandro saca dos fichas al mismo tiempo, la probabilidad de que la diferencia entre los valores de las fichas sea 1 es, entonces, sacar dos fichas a la vez y que la diferencia entre los números que representan sea 1. Sacar dos fichas a la vez y que la diferencia entre los números que representan sea 1. Listo. Entonces, vamos a imaginarnos lo siguiente. Tenemos la caja. Imaginemos que quedó derecha. Y tenemos las fichas. Entonces, las voy a hacer en rojo. La ficha 1, la ficha 2, la ficha 3, la 4, la 5 y la 6. ¿Sí? Entonces, supongamos que, porque acuérdense que tenemos que sacar dos seguidas. Yo metí la mano y saqué la ficha 1. ¿Sí? Ahora, a continuación yo meto la otra. Bueno, aunque en el problema me dicen al mismo tiempo, listo. Entonces, supongamos que yo saqué dos fichas, ¿sí? Yo saqué dos fichas. Una ficha, otra ficha. Sí. Supongamos que una de esas fichas es 1. Pensemos, bueno, ¿cuántas combinaciones es posible hacer si una de las fichas es 1? Entonces, si me sale la ficha 1, la segunda ficha o puede ser, porque no, solamente hay una ficha 1, entonces o puede ser 2, o puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6. O sea, si yo saco dos fichas y una de esas fichas es 1, solo la segunda ficha puede ser 2, 3, 4, 5 o 6. No hay más. Ahora, si yo en vez de sacar 1 saco 2 en una de las fichas, ¿qué pasa? La otra ficha o puede ser 1, pero yo ya conté la combinación 1, 2 en este caso, porque si yo saco, por ejemplo, en una ficha 1 en la otra ficha 2, es lo mismo que yo saque en la otra ficha 2 que en una ficha 1. Entonces, si ya aquí conté en el caso en que sacaba 1 y 2, no tengo que contar en el caso en que estoy analizando el 2 cuando saco el 1, porque ya en este caso lo conté. Entonces, si saco la ficha 2, tengo para relacionarla con la 3, con la 4, con la 5 o con la 6. Es decir, si en una de las tarjetas está la ficha 2, en la otra ficha podría estar la 1, pero yo ya aquí la conté. La ficha 3, la ficha 4, la ficha 5, la ficha 6. Ahora, si en una de las fichas está el 3, puede ser, en la otra ficha puede ser 1, pero ya conté el caso aquí.
Puede ser 2, pero ya conté el caso aquí, analizando cuando saco la ficha 2. Si una de las fichas es el 3, la otra puede ser el 4, la otra puede ser el 5 y la otra puede ser el 6. ¿Sí? Ahora, si la ficha es el 4, puede ser 5, puede ser 6. ¿Por qué no cuento la 1, la 2, la 3? Porque ya con la combinación 1, 4 que hice cuando supuse que sacaba la ficha 1, ya la conté. Lo mismo la 2, 4, lo mismo la 3, 4. La 4, 4 no se cuenta porque no se pueden sacar 2, 4. Y la ficha 5 solamente tendría la combinación 6, ¿cierto? Porque ya la 1, la 5 con esta, la 2 con la 5, la 3 con la 5 y la 4 con la 5. Y la 6 ya está combinada con todas, ¿sí? Entonces, ¿en cuántos casos o cuántas combinaciones se me pueden dar al yo sacar las dos fichas? Puede ser 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 o 1, 6. O puede ser 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. O puede ser 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 5, 4, 6, 5, 6. ¿Sí? Y acuérdese que es lo mismo yo sacar 1, 3 que 3, 1. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar cuántos casos en total tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, los casos totales son 15. ¿Sí? Son 15. Y ahora la tarea es identificar mis casos favorables. ¿Cuáles son mis casos favorables? Los números cuya diferencia sea 1, sea los números que están seguidos. Por ejemplo, si yo saco el 1 y saco el 2, ese número me cumple. Si yo saco el 2 y saco el 3, esa combinación de números me cumple. Si yo saco el 3 y saco el 4, esa combinación de números me cumple. Si yo saco el 4 y saco el 5, esa combinación de números me sirve. Y también me sirve si saco el 5 o si saco el 6. ¿Sí? Recuerden, yo sacar el 1 y sacar el 2 es lo mismo que sacar el 2 y sacar el 1. Es lo mismo, entonces no tengo que contarlas como casos separados. O sea que realmente en casos favorables, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 casos favorables. Los que me convienen. Por ejemplo, si yo saco el 1 y el 3, ese caso no es favorable para mí. Hace parte de los casos totales, claro, porque yo al sacar dos fichas puedo sacar el 1 y el 3. Pero, esa no es favorable porque la diferencia entre 1 y 3 es 2, no 1. O sea que la probabilidad, o sea que según este análisis, se me desconectó la tablet, según este análisis, la probabilidad del evento A, es decir, la probabilidad del evento A de yo sacar, si yo saco dos fichas al mismo tiempo, la diferencia entre ellas sea 1 es 5, que son los casos favorables, sobre 15, que son los casos totales. ¿Qué tengo que hacer? Sacar quinta, que es 1, y sacar quinta, que es 3. O sea que la probabilidad es de 1/3. ¿Sí? Es de 1/3. La probabilidad es de 1/3. La probabilidad de que yo en este juego saque dos fichas. ¿Cuál es el juego? Tengo una caja opaca con fichas del 1 al 6, ¿cierto? Con fichas del 1 al 6. La probabilidad de que yo al sacar dos fichas al mismo tiempo, la diferencia entre ellas sea 1 es de 1/3. ¿Sí? O sea que la respuesta es la A. Espero que este problema haya sido de ayuda para ustedes y que tengan un muy buen lindo día. Hasta luego y muchas gracias.